Enfrentarte a pacientes con cefalea puede ser un verdadero dolor de cabeza. Tendrán una hemorragia subaracnoidea o una disección de vasos cervicales. Para poder diferenciar cefaleas primarias de secundarias, te contaremos todos los tips y perlas en este capítulo. No te lo pierdas. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que tus pacientes tengan mejores resultados y además tú trabajes con más confianza y seguro. Carito, hoy día, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo llega a este episodio? Con un poquito de sueño, la verdad, un poquito cansada, pero... Pleno otoño, ¿eh? Pleno otoño, ya chalequito, Sí, ¿cierto? Cuellito sacamos largo, los chalecos del closet. Sacamos los chalecos, estamos guardando las poleritas, las falditas, porque ya en verdad empezó a hacer frío. Esta semana ya cayó la temperatura en Santiago de Chile, así que sí, y un poquito de sueño porque las 20 anoche estuvieron... Pero en carrete, sí. Oye, Carito, madre de tres. Madre de tres. Mamá de tres. Madre de tres. Hashtag Esforzada, mamá de para que tres. ustedes vean que se puede. Oye, Carito, hoy día tenemos un capítulo espectacular, ¿ah? Espectacular, complejo, sí, desafiante. Desafiante. Sí, de un tema que diré que es... No es de los temas que más nos gustan, la verdad, siendo bien honesto. Es un tema que nos pone un poco incómodos, pero vamos a tratar de darles todas las papitas, todas las perlitas para que salgan de esa incomodidad y se enfrenten a estos pacientes de una manera más confiada y segura, Sí. como dijiste tú en la Lo intro. habíamos conversado antes de partir Sí. y yo creo que concordamos que los síntomas neurológicos son de los más traicioneros que hay, Sí, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de cefalea, que es, yo creo, una de las cosas bien frecuentes de consulta, Ujú. pero donde pueden haber algunos errores que queremos que ustedes eviten. Y esto no va a ser una clase, pero la idea es ir pimponeando algunas cositas, las papitas que le gusta a la gente, las ¿cierto? papitas, vamos a tener un par de reglas predictivas que nos ayuden, vamos a hablar de 3 casos clínicos así clásicos para poder ahí como pelar el paciente clásico típico para que no se les vaya a pasar a ustedes y vamos a terminar con otras papitas y perlas importantes para poder cerrar todos los casos emergentes que no se nos pueden olvidar. Eso, perfecto. Así que tienen que quedarse hasta el final para poder tener toda esa información. Así que vamos a Exactamente. estar conversando. Pero antes de partir, Carito, me gustaría recordarle a la gente que tiene que... Porque si es que estamos bien con los tiempos, este capítulo se lanza cuando quede probablemente una semana para la semana dominando el reanimador. Exacto. Que van a hacer un webinar gratuito para todos ustedes, ¿cierto? Ajá, un Donde regalito para ustedes, Sí. nuestros seguidores queridos. vamos a estar en vivo, ¿cierto? Esa es la Ujú, idea, esa sí. es la idea. No sé cómo lo vamos a lograr, estamos trabajando para eso. Exacto. Donde vamos a poder interactuar y vamos a darle ahí unas charlas para todos los que nos están viendo para pasar al siguiente nivel y puedan tener algunas clases también de cómo tienen que enfrentarse en el reanimador, que probablemente es la situación que a todo el mundo más le crítica. estresa. Exacto, la más ¿cierto? crítica, la más difícil, en la que uno tiene que tener más claridad mental, orden, estructura para no equivocarse. Sí, así que atento entonces, lo vamos a lanzar por todas las redes sociales y todo. Y Exacto. eso. Po. Oye, Bueno, y no olviden inscribirse a la página, ¿cierto? Sí. www.códigourgencia.com para poder recibir semanalmente los newsletters con toda la evidencia, con una introducción que hay que decir que el Nico se las trae. Trato de Ustedes no ponerle, saben, ¿eh? pero Nico, nosotros cuando estábamos en la beca le decíamos Poeta. el poeta, Nico Neruda, porque se mandaba unas prosas más o menos. Y son entretenidas, son choras de leer, además de la evidencia, y todo esto relacionado con el capítulo de la semana. Entonces, ¿qué mejor que estar escuchando, después leer las dudas que uno tiene? Yo encuentro que es pero está espectacular. buenísimo. Y además Es un recibir el tremendo PDF. regalo, ¿eh? Un tremendo regalo. Mm. O sea, me ha encantado tener esto cuando está en Sí. pregrado o Oye, en la y- beca. No, y hay hartos becados que nos están viendo también. Así que ahí Oye, para sí. que ellos me dicen, ya, pero no recibo los papers. Es que resulta que te tienes que inscribirte. Exacto. Y Tú si no te inscribes, no te los inscribes mando, y no es te los súper mandamos, fácil. po. Yo ya me ¿Cachai? inscribí. Tú te inscribes y te llega así. Sí. Bueno, y lo otro que quería decir es que esto no va enfocado solamente a los médicos, también las enfermeras. Sí. Yo he sabido que hay hartas enfermeras que nos escuchan y enfermeros que nos escuchan, así que un saludo grande para ellos. Sí. Y extendemos a la invitación a todos los profesionales de la salud que sientan este amor por la medicina de urgencia que nosotros tenemos. Oye, aprovechando de mandar unos saludos,
Está buena esta, sí, ya no estamos... Sí, ya nos partimos extendimos. Esperemos que la gente no se haya ido del capítulo. Es que no nos porque está veíamos bueno. hace tiempo. Sí, no nos vemos hace rato, ya. Pero la cosa es que me gustaría mandarle un saludo especial también a los seguidores que son de fuera de Chile. Sí, sí, querido. Po. Sí, porque Cruzamos tenemos... el charco. Sí, sí. Cruzamos el charco. Chile chiquitito, larguito, pero cruza frontera. Around Entonces, the por world. ejemplo, ahí tenemos ahí un seguidor, Rafa Hoffman, le mando un saludo muy especial en español, urgenciólogo, que nos escucha ahí semanalmente, me dice, oye, este capítulo estuvo buenísimo, y ahí trató de que ellos, los españoles, tú sabes que hace poco tienen declarado que medicina de urgencia es una especialidad, y sí. ahora la van a empezar así como a dictar en la universidad ya Buenísimo. más formal, así que está buenísimo ese avance para los españoles, así que un saludo muy especial para él, y Un también saludo. incluso nos han escrito, por ejemplo, médicos que están trabajando en Alemania. Me acuerdo de un caso, la Karen Barrera, Cáchate. una colega que estaba trabajando en Alemania, nos mandó un correo súper bonito ahí que agradecía a todos. Así Alemania. Que un saludo, sí, muy especial para ellos. Sí, pues estamos, creo que la última vez, 48 países, por si acaso. 48 Sí, países. sí. De a poquito. Qué nivel, Sí. como dice el meme. Así que ya, y toda esa media introducción, pero vamos entonces a lo que... Entremos a lo nuestro, entremos a la entremos. cefalea, que es un verdadero dolor de cabeza. Yo no sé cómo es patínico, pero yo siento que, como tú bien dijiste, los síntomas neurológicos son esas pacientes que uno dice como, que gana, yo sé que esto no pasa, pero que gana que viniera con una etiqueta acá que me dijera cefalea tensional, hemorragia subaracnoidea, no tengo idea, migraña, que ganas, porque son pacientes que son difíciles de entrevistar, uno como que tiene un examen físico que uno como que siempre siente que está como al debe, no tenemos todas las neuroimágenes que quisiéramos tener en los hospitales. Sí. Complejo, Yo complejo. Concuerdo contigo y a mí me gustaría llevarlo un poco más allá. Me encantaría que pasaran por el test y un escáner altero. Sí. Así como que pasaran así automáticamente, así como que no los pudiese ver el cerebro así Sí, lo que está pasando. de una, sí. Pero lamentablemente eso no se puede. No es Y así. yo me acuerdo una vez cuando estaba haciendo la residencia, hablé con un médico que tenía más experiencia que yo y me dijo algo que todavía guardo En tu corazón. en mi corazón. Y me dijo... Mira, Nico, pequeño Nico era en ese Pequeño no Nico, tenía escúchame. cara, yo era... También era un poquito más flaco. Ya. Qué Y me tonto. dijo, mira, Nico, en donde uno siempre la puede cagar es en el paciente neurológico. Y hasta me quedo ahí dando vueltas porque ¿sabes por qué? Porque de hecho en la beca, en la residencia, tuve un par de casos que me equivoqué. ¿Ya? Y no soy el único. Yo creo que en estos, por lo menos que yo 10 años en el mundo de la medicina de urgencia, también me ha tocado ver incluso los más expertos equivocarse de Sí, nuestra po. especialidad y también Sí. incluso neurólogos. O sea, el que esté El que libre de esté pecado, que tire la primera piedra. tal cual. Sí, es complejo, porque sobre todo son pacientes que pueden tener cefaleas primarias como historia remota, digamos, pero las cefaleas secundarias pueden sobreponerse a esta y Sí. uno se confunde, ¿cachai? Dice, no, Dios mío, siempre mueve la cabeza. Es complejo, no Sí, es po. algo fácil de abordar, Entonces, pero lo bueno es que ahora le vamos a entregar todas las papitas para poder disminuir esta ansiedad, esta ignorancia con respecto al tema para que se puedan enfrentar con más tranquilidad a estos De pacientes. todas maneras, porque también lo habíamos conversado antes de partir con la Caro y decíamos, oye, finalmente esta cuestión se trata de, este episodio se trata de, entiende que en algún momento puede que se te pase algo. No, ya, el error va a ser humano, ¿cierto? No, Claro. estamos dentro, tenemos capítulos de eso y todo. Pero acá lo que no queremos que pase es que se te pase algo que no No debió, se te puede pasar. que no debió, ¿cierto? Exacto, Entonces, tal cual. vamos a entregarle esas papitas. Entonces, partamos con la primera pregunta, Carito. ¿Qué te Partamos. parece? ¿Qué vamos a hablar? Para partir, no sé si ustedes están de acuerdo, no nos van a poder decir si están de acuerdo o no y lo vamos a hacer igual, pero ojalá les parezca adecuado. Partir con calmar el dolor de los pacientes, ¿cierto? Porque son pacientes que igual hay que tener en consideración que muchas veces llegan con tanto dolor que son incluso ininterrogables, digamos. No los podemos ni siquiera sacar una buena historia porque están así con los ojos cerrados, se quieren morir muchas veces. Entonces, una buena analgesia creo que es importantísimo. Y antes de decir qué analgesia, yo quiero dejar claro una cosa que me parece que es muy relevante y que quizás no lo tienen claro los que nos están escuchando, que el dolor se pase con lo que nosotros le damos al paciente no significa que no tenga algo grave, Exacto. ¿ya? Porque muchas veces uno puede decir como, se le pasó, no tiene nada. Como los dolores Estamos abdominales, listos. por ejemplo. Estamos como, listos. se le pasó, no, esto no es un apéndice. Y te dicen así como, oye, el paciente del box 3 se le pasó el dolor, está listo. Así que, chao, alta, no.
La historia clínica acá es mandatoria, es lo más importante para poder orientar nuestros siguientes pasos, digamos, ¿cierto? Nuestro examen físico, nuestros exámenes de laboratorio, nuestras neuroimágenes, y no podemos obviar que puede tener algo grave, aunque se les pase el dolor. Exacto. Dicho eso, Sí. partir con el tema de analgesia diciendo que opioides no, ¿cierto? Los Sí. opioides sabemos de entrada que no son como nuestro caballito de batalla para manejar el dolor de los pacientes con cefalea. Sí, antiinflamatorios no esteroidales. Sí, la metoclopramida, por ejemplo, mezclada con neurolépticos, tiene mucha evidencia, sobre todo para disminuir el dolor antes de dar de alta a los pacientes. Sí. No sé si tú sabes esta técnica, Nico, pero yo la aprendí también, no puedo acordar de quién, pero de algún urgenciólogo que me formó, ¿Ya? de bajar la expectativa un poco en los pacientes que tienen cefaleas primarias con el tema de, Que se van a ir del cero. manejo del dolor. Si el paciente llega con un EVA de 10, no prometerle que va a llegar a 0 su dolor, porque esta como algia post crisis de migraña o de lo que sea de cefalea de bajo riesgo, deja una especie como de... Deja como un residuo de dolor que es súper difícil que se le vaya al paciente de una. Entonces, bajar las expectativas y decirle al paciente, mire, con esto que yo le va a pasar, vamos a bajar de 10 a 6 o de 10 Sí. a 5. La cefalea va a ser tolerable para usted. Y con eso tú logras mandar al paciente de alta con la seguridad que amerita, en el fondo, sabiendo que no tiene una cefalea secundaria grave, pero bajándole esta como necesidad de que se vaya con, expectativa. que se vaya con una cefalea de 0, porque eso no va a Aterrizar pasar. la expectativa del paciente Aterrizar la- es clave. Exactamente. De acuerdo, porque uno no puede prometerle el sol, po, Exactamente. ¿cierto? Y pasa que, oiga, pero doctor, es que no se me ha pasado el dolor. Entonces, si tú te anticipas y le dices, el dolor no se le va a pasar, pero yo le prometo que se arde aquí con un dolor que es tolerable. Eso es lo que digo, que se Exacto. vaya con un dolor tolerable. Y yo creo que es tan importante lo que tú dices, Caro, que esto de calmar el dolor es primario, porque uno, como dijiste tú, no puede ni tomar la historia muchas veces, Exacto. ni siquiera examinar. Entonces, Exacto. muchas veces mi primera aproximación es, oye, el paciente de la 4 entró con dolor, con cefalea, y lo veo así. Lo primero que hago es, ¿usted es alérgico a algo? ¿No? Y le indico al tiro medicamento. Obviamente tomo todas las comorbilidades importantes para ver qué le voy a dar. Exacto. Pero parto exactamente como tú lo dijiste. Parto con un antiinflamatorio, porque en verdad acá opioide no tiene ningún Ni sentido un rol. fisiopatológico. Ni un rol. Y sí también lo mezclo con un neuroléptico, Sí. como la metoclopramida, que es un antidopaminérgico. Ujú. Y lo mezclo porque es lo que hemos conversado, lo que avala la evidencia, ¿cierto? Exacto. Que eso asociado disminuye más que por sí solo cada Exacto. uno, ¿cierto? Sí. La combinación es un poco sinérgica. Sí. Y Entonces, eso podríamos está incluso buenísimo. ser un poco más agresivos, y yo creo que esto también tú lo has usado alguna vez, Nico, y me parece que la gente que nos está escuchando quizás también, mezclar un antiinflamatorio no esteroidal, ibuprofeno, keto, lo que ustedes quieran, con metoclopramida y además, por ejemplo, otro neuroléptico como la clorpromacina en bajas dosis, puede ayudar muchísimo también a estos pacientes. Sí. Y si bien es una bomba lo que le estamos dando al paciente, de hecho, no le pasen la ampolla completa de clorpromacina porque es muy potente, Sí. ayuda un montón y tiene mucha evidencia científica que avala esta mezcla, digamos. Sobre todo por yo no me voy a meter en el tema fisiopatológico de la cefalea porque de verdad No, vamos a hablar. y no lo recuerdo, no lo he reestudiado y es mucho más difícil que explicarle EPO, o sea, otra harina de otro costal. Pero sí, estas vías que estamos atacando a nivel neuronal tienen mucho que ver con la fisiopatología originaria de las cefaleas, con esta Sí. vasodilatación que se produce, qué Es sé como yo. vasodilatación, vasoconstricción. y Exacto, cosas entonces, así. Mecanismos ahí vasculares. Tal cual. Inflamatorio. Sí. Oye, si ocupo la clorpromacina, yo te diría que, mira, yo voy a dar no sé mi caballito receta de de cocina, batalla. pero yo siempre cuando los pacientes llegan, si no alérgico a AINES, ketorolaco, metoclopramida, porque eso es lo que usamos primero nosotros. Y a no ser que me diga soy alérgico al AINES, ahí yo ocupo paracetamol Claro. más metoclopramida. Ajá. Ya. Y después me dice, yo evalúo, obviamente, ya cómo sigue el dolor. Y si, por ejemplo, el dolor persiste, podría agregar lo que me faltó, que, por ejemplo, si es que no le había agregado el paracetamol antes, se lo agrego ahí. Perfecto. Y pregunto de nuevo. Y si ya no funciona, Ujú.
ahí me voy al otro escalón de la clorpromazina. Y ahí Perfecto. recordar entonces la dosis de 0,1 miligramos por kilo en el caso de la cefalea y pasarla lentito. Entonces, Lento. finalmente termina siendo como un cuarto ampolla, esa es como la clásica. Sí, un cuarto sí. ampolla ahí en 30 100 cc, minutos, 15 y minutos. que pase lentito, Que pase lentito y los pacientes se van así medio... medio dormido, y es igual es bueno calma el dolor, calma el dolor. anticipárselos, porque se van a ir medios como drogui. Sí, sí. Y yo diría que ahí hablemos un último rol de otro fármaco que nos puede ayudar. Sí, que es otro la fármaco? dexametasona. Por- La dexametasona como corticoide para usarlo, sobre todo en los pacientes, en donde tiene más rol y evidencia es los pacientes migrañosos. Y nos evita la reconsulta. Y 4 miligramos, no está muy claro, pero con 4 miligramos sabemos que en el fondo tenemos la dosis necesaria para que se disminuya la reconsulta y no hacemos mal al paciente, digamos. Así que con 4 miligramos de dexa estamos ok. Sí. Eso. Y finalmente eso termina siendo como mi cóctel. Sí. Cóctel de la cefalea. Sí, yo creo que Yo siempre es algo como parecido. antiinflamatorio, metoclopramida, corticoide. Y eso, ¿por qué los corticoides entonces? Disminuye la recurrencia y eso está demostrado. ¿Cierto? En Demostradísimo. metanálisis Sí. tienen ahí un NNT que no se lo vamos a decir, pero está, eso búsquelo si quiere. está. Se lo vamos a mandar ahí para que usted Sí. lo tenga. Sí. La otra cosa que alguna vez leí que tenía algo de evidencia, pero bien pobre, el magnesio. El magnesio también tiene algo de evidencia como el tema del manejo de la cefalea. Y otra cosa que también tiene algo de evidencia, pero no muy clara, es la volemización de los pacientes. Sí. En los deshidratados, funciona. Mi señora es migrañosa, entonces siempre Sí. eso es algo que hay que cuidar. Bueno, y lo otro, que no es un fármaco propiamente tal, pero que sí es una terapia, el oxígeno en los pacientes con cefaleas clúster. No olvidar. Claro. Que también es una terapia súper como Específica, dirigida, clara, específica. para cierto tipo clase de cefalea. cefalea, que ahí Y sería sirve. la cefalea clúster. De tipo clúster. Sí. Oye, y ahí ya off the record, ahí están tratando de ver si es que el bloqueo es fenopalatino en urgencia ahí para los migrañosos. Ahí Sí. se las dejo. Súper, estupendo. Ya. Entonces, supongamos usted entra al box, estupendo, Ya le pasó el ya dolor. le pasó el dolor porque le puso ahí su cóctel de la Claro. cefalea y ahora Viene En- el enfrentamiento al enfrentamiento. paciente. ¿Cuáles son esos Sí. pacientes que uno dice, este paciente se puede morir de esto? O ¿cuáles son las cefaleas que matan, Exacto. Carito? Ya, y Cuéntanos tenemos, un poco. entonces, vamos a hablar de las que matan y las que pueden dejarnos con una secuela funcional grave, Ya. ya que son en el fondo las que no se nos pueden pasar. Tenemos la clásica hemorragia subaracnoidea no traumática, por supuesto. Bueno, todas estas cefaleas son cefaleas no traumáticas. No vamos a hablar no estamos hablando de TEC ni mucho menos. Tenemos la disección de vasos cervicales, tenemos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, tenemos el glaucoma agudo, también que es el cierre angular, que sabemos que puede producir que el paciente termine ciego, que no es menor, digamos. Tenemos la arteritis de células gigantes, específicamente la arteritis de la temporal. Dentro de todo de esta vasculitis sistémica, la arteritis de la temporal es la que produce cefalea, la que nos asusta. Y no sé si me da alguna. Bueno, ¿La apoplejía, trombosis seno-venoso? la trombosis seno-venoso, la apoplejía ¿Pituitaria? pituitaria o hipoficiaria, que es típica de las embarazadas. Sí. Bueno, Y- ahí podemos meter ahí eclampsia. Claro, también, como pres. un pres, ¿cierto? Sí, Que es este síndrome de posterior sí, reversible. encefalopatía posterior reversible, Eso. esa cosa. Y eso serían como las cefaleas que no se nos pueden pasar. Claro. Y existe una regla predictiva que nos puede ayudar a obviamente orientar un poco. meningitis y encefalitis. Bueno, sí, exacto. Si es las que cosas está con fiebre. infecciosas. Cosas Exacto. infecciosas. Tal Eso. cual. Sí, creo que no se nos va ninguna, ¿cierto? No, yo creo que por lo menos, a ver, dijimos, hemorragia, voy a repasar, hemorragia subaracnoidea, Ajá. disección de vasos cervicales, Sí. trombosis del seno venoso, Ajá. síndrome de vasoconstricción reversible, dijimos apoplejia pituitaria, dijimos también glaucoma, arteritis de la temporal, dijimos Meningitis y meningitis encefalitis. y encefalitis, obviamente también puede ser una hemorragia intraparenquimatosa. Claro, Y es raro que un accidente vascular isquémico duela, a no ser que sea cerebeloso y con muy... pero de claro muy alto tamaño. que hay edema y ahí en el fondo hay algo de dolor. Claro. Sí. Y dijiste también el síndrome del PRES, que es Bueno, la y tumores encefalopatía. del sistema nervioso central, ya sean Sí. Primarios o metastásicos. También Súper. eso puede doler y es una de las cosas que tenemos que descartar. Oye, entonces ahí está el primer problema, pues, Carito. Que son Entonces, muchos tenemos temas. una lista No menor. no menor. Sí. Primer punto. Segundo punto. Si uno revisa, la mayor probabilidad es que sea primaria la cefalea. Exactamente. Cuando decimos primaria es que sea migrañosa o detencional. Tensional. Esa va a ser lejos la mayor probabilidad de todos los pacientes. Exactamente. Entonces tenemos el problema que tenemos una lista grande
pero poca probabilidad que ocurra. Exactamente. ¿Cómo nos ordenamos, Carol? ¿Cómo nos ordenamos? Y entonces existe esta regla, o sea, no es una regla en realidad, o sea, sí es una regla, la verdad, una regla predictiva que nos ayuda un poco a ordenarnos y ordenar la historia clínica. Y quiero ser súper como majadera en esto. Nosotros siempre con el Nico le decimos como acudir a las, ¿cómo se llama esto? Hasta a las medidas desesperadas, digamos. Eso, las medidas desesperadas. Pero realmente la historia clínica tiene muchísimo rol en la cefalea, mucho rol. De hecho, esta regla predictiva se basa solamente en cosas, casi solamente en cosas que son sacables con una buena historia clínica. Y es el SNOOP4. O no es Snoop Dogg, no es es Snoop Dogg. SNOOP4. Y ahí en inglés es un poco una lata, pero en verdad no es difícil y lo pueden buscar y se la van a aprender súper rápido porque es bien así como fácil. ¿Podemos pedirle a algún auditor que la transforme en español después? Sería buena y que invente una buena... Sí, porque nosotros siempre andamos copiando lo que... Sí, es real, es real. ¿Verdad? Bueno, y este SNOOP4 se creó en el 2010 por un neurólogo, después fue validado con un estudio prospectivo, observacional, así que tiene harto valor, ¿ya? Súper. Y tiene un valor predictivo negativo de un 96.4%. O sea, si no hay nada de estas cosas, es altamente probable que el paciente no tenga algo grave. 96.4. Sí. Claro, estáis hablando que tendría que tener como un 3%, ya, pero a ver, 3% es aceptable. Sí, para nosotros, urgenciólogo, es aceptable, el 3%. Sí. 3%. Nos podemos meter ese 3% al bolsillo. Sí. Los neurólogos a veces no, y lo respetamos, pero, Sí, po. pero nosotros que Es que estamos ellos manejando también son el el último escalón. último escalón. Sí, y nosotros que estamos manejando una gran masa de pacientes y este paciente está en uno de tus 8 box que estáis viendo, nos podemos meter ese 3% al bolsillo. Sí, está buenísima esa regla. Yo no... Voy a ser honesto. Para mí esa regla la he escuchado... Yo igual la he escuchado, pero no me la sabía. Y no la aplicaba como la regla, digamos. Buenísimo. Uno la aplica igual porque finalmente se van a dar cuenta que son cosas que uno sabe, pero es bueno tener algo que haga que no se te olvide ninguna de estas Exacto. cosas. Eso necesitamos, sobre todo cuando son las 3 de la mañana y usted tiene ahí como un ojo para el lado. Exacto. Usted tiene que acordarse de la mnemotecnia. Exactamente. Así que, carito, Ya. vamos con la mnemotecnia. SNOOP4. Primero, síntomas sistémicos, ¿ya? Fiebre, baja de peso, mialgia, sudoración nocturna, todas esas cosas que nos hacen pensar que es un paciente que no solamente tiene una cefalea primaria, ¿ya? Vale. Y eso podría ser que tuviera un cáncer, que tuviera una vasculitis, que tuviera una infección del sistema nervioso central, ¿cierto? Después la N de Snoop Dogg. SNOOP4. La N es de síntomas neurológicos, neurologic symptoms, ¿ya? Si tiene un déficit focal, obviamente no es un paciente que sea de bajo riesgo. Si el paciente tiene diplopia, tiene disartria, tiene debilidad, tiene... Cualquiera de estas cosas nos van a hacer pensar que el paciente no tiene una cefalea primaria. Sí, Después, déficit focal. Déficit focal. ¿Puedo ahí remarcar algo? Sí, que por a los supuesto. chicos siempre se nos olvida, o a la gente en urgencia, Ujú. es, ojo con déficits focales visuales, sensitivos y de síntomas cerebelosos, que habitualmente como están ahí examinando rápido, no hacen Sí, esas cosas. pensando en un ¿Cachai? Wallenberg, decís tú. Sí, Sí. Así que... Sobre todo los visuales. Los visuales, yo no sé si te ha pasado igual, Nico, pero a mí me ha pasado que los síntomas visuales los pacientes los refieren. En general te dicen, doctor, es que yo como que para allá no veo. Claro. Y eso, cuando yo era más chica, con la pequeña Caro, me da susto, porque examinar campos visuales no es tan fácil. No. Hay que entrenarse un poco. Y cuando dices como no veo, es como, Claro, ¿qué o sea, es esto? automáticamente ahí prendemos la alarma. Po. Sí o sí, o sea, Sí. ese paciente es un paciente de riesgo sí o sí. Algo está pasando ahí, o en el quiasma, o más adelante, o más atrás, pero en alguna parte de la vía óptica algo está pasando y no nos podemos hacer los locos. Ya, entonces ese es el síntomas neurológicos. Después vienen las O, que son onset, ambas. Onset, sudden onset, que en el fondo es este inicio súbito, que es la clásica descrita en inglés, la thunderclap headache, y que habla de HCA, de disección de vasos cervicales, de glaucoma, de todas las cefaleas ictales, Ictales. ¿cierto? Que son de alto riesgo. Puede ser una trombosis venosa, pero con menor probabilidad, pero también pudiese ser, ya, o cualquier sangrado intravarinquimatoso. Entonces, inicio súbito, muy ictal, Exacto. eso Ojo. es riesgoso. Después, el segundo onset es sobre 50 años, ¿ya? Y Ahí yo encuentro, mira, perdona, pero Sí. yo encuentro que ahí los gringos son alaracos de repente. son alaracos, estoy de acuerdo contigo, pero para una cefalea grave de las que dijimos es súper relevante, porque no hay casi casos, me van a matar los reumatólogos, porque me van a decir sí hay, pero la mayoría de los casos de vasculitis, de arteritis de células gigantes, que es la vasculitis más común dentro de la ¿Adulto mayor? vasculitis sistémica de células gigantes, digamos, o sea, de vaso grande, casi no hay casos de menores de 50 años. Claro. De hecho, la mayoría son de mayores de 70 años. Entonces, 50 años es como a ponerle un poco de color, como Sí, dice el Nico, mm. pero
una persona que tiene menos de 50 años, la probabilidad que tenga un tipo de cefalea de riesgo es muy, 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 muy baja. ¿Ya? Claro. Entonces, acá estamos sacando las neoplasias de lado, las vasculitis, las enfermedades como más... bueno, las infecciosas también, porque las pacientes mayores también tienen más riesgo, pero en fin, eso más o menos. Después, esa era la segunda O. Después vienen las P, que son 4. Patrón. Cambio de patrón. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Si es un paciente que es migrañoso, se dice, y que los pacientes también lo refieren, no sé si igual te ha pasado, Nico, que, ¿sabes que este no es mi, no es mi dolor de cabeza? Este no es mi dolor de cabeza. Este no es mi dolor de cabeza. No, por como las características que tiene. Cambio Exacto. de patrones. Sí. Sí, cambio de patrón. La segunda P es que sea precipitado por Valsalva, que son todas estas pacientes que tienen cefaleas que tienen asociado un aumento de la presión intracerebral, ¿ya? O que tienen alguna alteración. Exacto. O que tengan alguna obstrucción del flujo sanguíneo cerebral por la razón que sea. La otra P es que sea postural, que son estas cefaleas que empeoran al acostarse el paciente, porque aumenta la presión intracerebral, porque hay una redistribución de flujo, ¿cierto? Claro. Y la última P es que haya papiledema. Que ahí tenemos un problema porque no en todas las urgencias hay oftalmoscopio. Tuvimos esta conversación con Nico antes y me dijo, en Temuco hay oftalmoscopio. Sí, como, pues, nosotros tenemos. Ahí en los boxes. No, sí, yo creo que tienen que gestionar esas cosas. Muchas veces la urgencia es como el hijo pobre de los hospitales. Sí, 100%. Pero creo que uno tiene que luchar para que, como exigir esas cosas que son los mínimos. O sea, yo creo que... ¿Tú crees que un anestesista va a trabajar sin un videolaringoscopio, por ejemplo, en sus pabellones? Yo creo que no. Poco probable. Poco probable. Entonces, o por ejemplo, en la UCI, si no hay, no sé, pues qué sé yo, cosas básicas para el monitoreo, tampoco. Entonces, yo creo que es importante exigir las cosas ahí para que vayan exigiendo. Así que, oftalmoscopio, por favor, pídanlo. Sí. Sí. Ya, entonces ahora, reanudando, después de esta interrupción, yo diría que si es que no tienen eso, uno pudiese ver papiledema con ultrasonografía. Ya, eso también se puede hacer, ¿cierto? Ahí, esto no es una clase, pero es para contarles que eso también es posible. Exacto. ¿Ya? Oye, para terminar el Snoop 4, voy a decir algo que está fuera del protocolo que habíamos hablado con Nico, pero hay algo que yo creo que hay que agregar dentro del Snoop 4. No podemos agregarlo de verdad porque no está estudiado, ni está validado, ni nada, pero no podemos olvidar a los pacientes que usan fármacos o drogas que pueden aumentar el riesgo de los pacientes. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la gran mayoría de las cefaleas secundarias graves son cefaleas vasculares, ¿ya? O disección, o qué sé yo, pero o HCA, o síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y hay algunos fármacos o drogas que pueden aumentar el riesgo de estas cosas. Por ejemplo, las anfetaminas, que están súper de moda, sobre todo para el tema de la concentración o la baja de peso, qué sé yo. Tampoco olvidar los pacientes que consumen cocaína, ¿ya? Que ahí estamos más que fármacos en drogas. Y tampoco olvidar los pacientes que consumen o consumieron en algún minuto de su vida triptania, ¿ya? Y ergotamínicos, sí. Y ergotamínicos, que son fármacos de alto riesgo para, sobre todo para síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Yo creo que es importante tenerlo también en la cabeza para poder preguntarlo en la historia clínica, porque no me va a dejar tranquilo una paciente que tiene una cefalea y que está tomando Samexit, por ejemplo, que está tomando, ¿cómo se llama esta típica cuestión que también aumenta el riesgo de TEP? Es terrible malo para los nombres de fármacos así. Se me olvidó, pero hay un fármaco que también aumenta el riesgo de TEP, me voy a acordar, y que está muy de moda hace un tiempo para bajar de peso. ¿Cómo es? Fentermina. La fentermina. La fentermina. Ya. Eso. Ahí, ojo con eso, sí. Entonces, si se fijan, la Caro acá acaba de ordenar lo que tienen que preguntar y examinar. Exacto. Básicamente. Entonces, básicamente acá hay historias de riesgo. Exacto. Hay pacientes de riesgo, examen físico de riesgo y poblaciones especiales de grupo de pacientes que son riesgosos. Sí, que no lo hemos dicho, pero que está semi-dicho acá. Claro, y aquí eso es lo importante de pesquisar. Entonces, eso es lo que usted tiene que prenderle la alarma. Podríamos agregar que hay que tener consideración, bueno, lo dijimos los viejos, las embarazadas, los inmunosuprimidos, no solamente inmunosuprimidos pensando en pacientes portadoras de VIH, sino que también pacientes que estén, por ejemplo, inmunosuprimidos de manera farmacológica por ser trasplantados, que estén tomando algún biológico, los clásicos que están tomando tamoxifeno, por ejemplo, o micofenolato, qué sé yo. Sí. Son pacientes que tienen más riesgo de tener enfermedades infecciosas. Ya. Estupendo. Listo, entonces nos vamos a los casitos, ¿o no? Vámonos a los casos ahora. Ahora vamos a los casitos. Vamos con los casitos clínicos. Vamos a partir entonces. Primer caso, Nico. Paciente de 52 años. Ya está en su casa
haciendo un ejercicio que lo vamos a dejar a su imaginación. Un ejercicio de alta intensidad. Ah, ya. Y No era pelado ni Gerson. no, era un ejercicio de alta intensidad y termina de hacer el ejercicio y de manera inmediata tiene una cefalea que te la describe como que al segundo un dolor, pero así que voy a hacer un paréntesis en el caso. Los pacientes te pueden decir cuándo les parte el dolor, pero así de manera exacta cuando es una cefalea ictal, te lo dicen. Cierro paréntesis. Lleva 5 horas de presentación. Llega después de 5 horas de esto porque le da vergüenza. Filo, llegó. ¿Cuál es el diagnóstico que debemos descartar? ¿Cómo lo descartamos? Oye, una buena pregunta. Buena pregunta. Buenísima pregunta, porque aquí es como lo que dijiste tú de las Thunderclap Headache, Sí. que son cefaleas que son ictales, y de hecho es importante buscar la definición. Exacto. Hablemos de eso. Sabéis que la temporalidad ha sido controversial. Yo te diría que si tú buscáis, vais a encontrar que esta cefalea en general es menos de 1 minuto. Sí, exactamente. Eso es lo que se encuentra. Y sabéis que yo creo que es bueno porque entre 1 y 1 minuto yo consideraría que es ictal. Sí, yo también. ¿Ya? Ahora, hace 10 minutos. Claro, hay cefalea aguda en menos de 1 hora. Uh-huh. ¿Cachai? Así como que lo dicen. Se puede presentar casos de, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, que es el primer diagnóstico diferencial a pensar en menos de 1 hora. Sí. En el rango de hasta 1 hora sí se podría presentar. Pero la otra vez estuve leyendo y decía que el 80% de los pacientes que tienen esta condición, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, diagnóstico de primera línea en esta cefalea, el 80% tiene una cefalea en menos de 1 minuto. Perfecto. ¿Cachai? Así que está buenísimo definirla como en menos de 1 minuto. Perfecto. ¿Ya? Como primera cosa. Pero está bien. Hay más diagnósticos diferenciales a pensar. Sí. Lo que quiero que se lleven para la casa es que, si bien la hemorragia subaracnoidea es la número 1, también tienen otras causas. Sí. ¿Cachai? Y no te puedes quedar tranquilo si es que descartaste esa. ¿Qué otras cefaleas se pueden presentar así ictales? La disección de vasos cervicales. Esa. El síndrome de vasoconstricción reversible, que también la he tocado un poco. Hay casos descritos de trombosis seno venoso. Yo diría que hay como 2 tipos patrones en las trombosis seno venoso. Hay como una que debuta muy ictal y otra que debuta más progresivo. Sí, ¿cachai? y que es la mayoría, la verdad. La mayoría son más larvado al dolor. Exacto. Más sordo. ¿Y qué otra cosa puede debutar bien ictal? El glaucoma. El glaucoma puede ser muy ictal. El glaucoma el cierre angular puede ser muy, muy, muy ictal. Pero es una cefalea distinta igual. Hay como su historia clínica, digamos. Sí. La apoplejía hipoficiaria. También puede ser ictal. Y eso. Sería entonces, como las ictales. Entonces, el tema es que, el primer diagnóstico a descartar probablemente es la HCA. Sí. Pero si es que usted la descarta, hay más causas. Exacto. Pero queremos hablar... Yo quiero hablar de hemorragia subaracnoidea. Perfecto. Entonces, de eso quiero preguntar. Ya. Este paciente, asumamos que queremos descartar que tenga una hemorragia subaracnoidea. Y llegó a las 5 horas de haber partido su dolor. ¿Qué hago? ¿Le tomo un escáner? ¿Le tomo una resonancia? ¿No le tomo nada? ¿Tengo que esperar? ¿Sirve el escáner así como de buena a primera? Ya, acá tú pusiste las 5 horas por alguna razón particular. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esa es la trampa, porque efectivamente... la hemorragia subaracnoidea se ve en el escáner de cerebro sin contraste. Perfecto. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí. Pero tenemos un problema, que cuando va pasando el tiempo, va disminuyendo la sensibilidad. Exacto. Lo que se ha estudiado es que la sensibilidad es cercana al 99% cuando el paciente, desde que tiene el dolor y tú le tomas el escáner, han pasado menos de 6 horas. Y eso... Si es que está revisado por una persona con experiencia, un radiólogo con harta experiencia o un neurólogo con harta experiencia, te podrías quedar tranquilo de que no hay, digamos, una HCA como causa de esta cefalea. Exacto. ¿Vale? Y la pregunta acá es, oye, ya, pero Nico, ¿qué pasa si es que han pasado más de 6 horas? Si han pasado más de 6 horas... tenemos problema que puede ser que el escáner salga negativo y que igual tengamos la hemorragia subaracnoidea. Y dijimos que no se nos puede pasar. Claro. Entonces, ¿qué hacemos, Nico? ¿Qué hacemos, doctor Rojas? En ese caso vamos a tener que echar mano a la técnica ancestral de la punción lumbar. Ya. Lindo procedimiento. Lindo procedimiento que se puede hacer porque ahí lo que tratamos
buscar, ¿cierto? Es esta santocromía que tiene el pique a las 12 horas. Entonces, en general usted puede pinchar al paciente ya entre las 6 y las 12 horas. Ya lo puede hacer, considerando que el pique está más bien cercano a las 12. Pero usted tendría que hacer una PL. Pero con la PL pasan varias cosas que son divertidas, porque no sé si te pasa, pero cuando entras en ese track, ¿Sí? pincháis y te sale sangre. Es Sí. decir, no, cresta. No me va a funcionar. No, esto es traumático. Mira, sale sangre. Sí. ¿Cachai? Entonces tenía el problema porque la interpretación, yo encuentro que la PL no es tan fácil. No, para nada. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque el mejor escenario es que tú funcionas y que tengas... O sea, que todo con tu limpio. expertise salga todo limpio, ¿ya? Un líquido bien Un líquido amarillito. clarito, por ejemplo, y nada más. Listo, perfecto. O bien amarillito que te diga así, tiene un HCA y la acabo de diagnosticar visualmente por Ese su sería santocromía. el mejor escenario. Sí. Pero yo encuentro que el escenario más penca, a mi parecer, Sí. que tú pincháis y sale sangre. Sí, Y tú pasa. decís, chuta, Y pasa. ¿esto es traumático o es HCA? No Claro. sé. Entonces lo que se hace ahí es que tenés que botar un poco de ml. Pues. Tenés que... Ahí Que hay se varias limpie. técnicas. Pues la gente dice, bueno, botáis 10 ml, no pasa nada. En 20 minutos uno va produciendo más líquido cefalorraquídeo, en 30 minutos. Entonces, ahí uno puede botar 10 ml, botándolo en tubitos, ¿cierto? Y Sí. uno va viendo cómo se va aclarando el tubito. Exacto. Si el tubito se aclaró, probablemente, amigo, Sí. tu técnica no fue la mejor. No fue la mejor. No fue la mejor. Como el forro. No. Pero si no, y esto persiste, yo pensaría que es una HCA. Ahora, en la práctica, las cosas de la PL que hay que buscar, generalmente es la santocromía, que la debe buscar en el laboratorio. En espectrofotometría, claro. O la espectrofotometría. espectrofotometría, que lo puede hacer con comparación visual o con Sí, espectrofotometría. Ahí va a depender de cada uno, pero digamos, esos son los encargados de hacerlo. Ahora, si es que te la informan como con líquido, con glóbulo rojo, Claro. tenemos ahí el Un dilema. problema, claro. Sería muy raro que bueno, se aclaró y todo y tú tenés menos de 100. Ahí hay literatura que dice que probablemente fue traumático. Claro. Pero si es más de 10.000 glóbulos Oye, rojos... ¿y por qué se produce la santocromía? Esto es una pregunta ya... porque se degrada la hemoglobina, pues, se va Perfecto. degradando la hemoglobina y la bilirrubina. santocromía lo que uno va buscando es que se vuelva amarillento. Es una poquito. coloración Claro, especial, sí. dada por la bilirrubina que fue degradada desde hemoglobina del glóbulo rojo. Entonces, ahí tenemos esos problemas con la PL. Así Sí. que el mejor y peor escenario, pero eso puede pasarle. Yo se lo cuento porque yo creo que usted eso quiere escuchar. ¿Ya? Sí, no, y porque a quién no le ha pasado. Sí. Pues. Entonces, ahora, y si que usted confirma, probablemente después de confirmar que tiene una hemorragia solenoidea, Ajá. tiene que pedir una angiotaca. Claro, A porque buscar tenemos a- que buscar, porque sabemos que estas hemorragias son aneurismáticas, ¿cierto? Claro. Y una angiotac nos serviría para poder ver aneurismas de hasta 3 milímetros, que son bien chiquititos. Entonces se nos pasarían muy pocos. Y es poco probable que un aneurisma más chico que 3 milímetros se rompa. Entonces tiene una alta sensibilidad y eso sí que lo tenemos casi en todas las urgencias Sí. de hospitales de mediana y alta complejidad. Súper. Súper. ¿Algo más que decir de la...? Bueno, este paciente obvio que se hospitaliza. No sé Sí. si da... No sé si eres vamos a hablar decirlo. de la otra regla predictiva. ¿El Ottawa, por ejemplo? Sí. Hablemos de Ottawa. Ya, mira. Yo creo que... Igual es importante, bien, Sí. me gusta. Así como para dar otra, sí. no solamente Snoop 4, sino que ahora hablaremos de Ottawa. Hay una emergencióloga chilena, para que ustedes sepan. O sea, ella es chilena. Y va a es estar buena. en el Congreso de Xochimilco. Ella hizo revisión, metaanálisis y estaba bien de la regla de Ottawa. Y lo publicó creo que en una revista, creo que la Stroke, no estoy tan seguro. Para Cálzate. Sí, ella es bien capaz, trabaja en la Clínica Mayo. ¿Ya? Se llama Cáchate. Fernanda Bellolio. Belolio, sí. Belolio. Ella viene para acá para la Xochimilco. Y ella publicó esta regla de Ottawa, en el cual, si es que todas son 0, tienes la probabilidad de 99% que no es una HCA. Ajá. ¿Ya? Así que está buenísima para alguien que de repente quiere quedarse tranquilo. Sí. Y también son ¿cachai? cosas como fáciles de... No me Sí. acuerdo la regla completa, pero era como más de 40 años, pérdida Menos de una hora el conciencia, dolor, si no hay pérdida de conciencia, rigidez si no hay de rigidez nuca, nucal. cervicalgia creo que también está. Claro, ahí Eh, revísenla, pero si está todo negativo Claro. y han pasado, usted tiene 100% para quedarse tranquilo que eso no es No es una una hemorragia HCA. solenoidea. Ahora, también puedo ser crítico, Claro. ¿ya? Yo creo que, ojo con el concepto de, oye, no tiene una HCA, pero era una cefalea ictal, no tiene nada. Pum, para la casa. Ya dijimos que hay varias otras Hay varias cefaleas cosas. ictales Entonces que hay que ahí descartar. va a tener que entrar a picar usted
entrar a picar, nosotros le decimos en Chile cuando ser un poquito más acucioso con su examen físico. Me encanta que Nico ahora se está dirigiendo a toda la población mundial, ya, no solamente chilenos. Que ponte a pensar que de repente nosotros decimos ¿cachai? Mucho ¿cachai? Sí, y no nos entienden. Po. Y el po, lo voy a eliminar de mi vocabulario. Fuera po. Entonces, fuera. Si usted tiene, digamos, todo negativo, usted dice, oye, pero la cefalea ictal, tiene que pensar que, oye, ya está bien, pero no tendrá una historia de disección de vaso de cuello, una de vasoconstricción, una de trombosis seno venoso. Ya. Y si no, nada compatible, usted puede quedarse tranquilo y decir, ok, alta. Pero si no, no. ¿Ya? Eso con HCA. Buenísimo. Quiero decir una cosa ¿De qué? Perdón, que no me empecé a pensar con nada que ver, pero nada que ver. Estoy pensando en nuestros auditores españoles que tú caché que nuestro acento chileno es muy parecido al acento de las Islas Canarias de España. No tenía idea. ¿No sabías? No. Mira, el dato freak que te acabo de entregar. Pues tío. No, pero es que los españoles de Canarias hablan así como más cantadito, ¿cachai? Como nosotros. Ya. Y nuestro acento es un acento de los más difíciles de imitar. Sí, dificilísimo. Dentro de Latinoamérica, los argentinos son fáciles de imitar, los colombianos, ¿viste? Los ecuatorianos, ¿viste? Los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos. Pero los chilenos tenemos un acento complejo. Sí, complejo. Y difícil de entender. Yo hago un esfuerzo sobrehumano para hablar lento en este podcast. Ustedes no saben cómo hablar. No se imaginan. Ya, dicho eso, paréntesis. Pasemos al segundo casito. Pausa saludable. Ya, pasemos al segundo casito. Ya, este es para la Carito. Me toca a mí. Chan, chan, chan. Ya, entonces, Caro, mira, tenemos una paciente femenina. Ya. Tiene 30 ya. 30. Ya. Está en el último trimestre de embarazo. No, la paciente que no quieres que te llegue a la urgencia. Entonces, y viene por una cefalea. Ella, la verdad es que dice que igual de repente le dan cefalea. Ya. Y ya vino a consultar una vez. Cresta. Ya, vino a consultar una vez. Debo decir que igual está embarazada, pero también tiene un poquito más de guatita. Ya. O sea, un poquito tiene más de algo de sobrepeso. Ya. Sí. Obesidad. Y dice que la cefalea le ha persistido y ya lleva como 5 días y no se le quita. Cresta. Progresiva, además. Progresiva. Entonces, pregunta, Carito. ¿Qué cosas malas podrían pasar en la embarazada? ¿Qué población de riesgo es esta? ¿Qué cosas estáis pensando tú en que podría tener? ¿Y cómo lo enfrentas? Ya. Ya, bueno, la población de embarazadas es una población de alto riesgo, ¿ya? No solamente por lo que habíamos comentado de la trombosis seno venosa, que es como el primer diagnóstico que a uno se le viene a la cabeza porque estamos en el capítulo de cefalea, pero también tenemos que pensar que son pacientes que sobre todo en el tercer trimestre pueden tener una preeclampsia, ¿ya? Entonces son pacientes al tiro, una paciente Exacto. de alto riesgo. ¿Qué tenemos que hacer con esta paciente? Pasarla a un lugar con un monitor, sí o sí. Tenemos que tomarle la presión, tomarle todos sus signos vitales y empezar a interrogarla, ¿ya? ¿Por qué tienen más riesgo las embarazadas? Y voy a extrapolar el riesgo que tienen las embarazadas al resto de poblaciones con alto riesgo de trombosis seno venoso, porque son pacientes que tienen un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? Que también está... Te salió súper, por si acaso. Gracias. Lo pensé mucho. Que es equiparable a pacientes femeninas que están tomando anticonceptivos, sobre todo durante el primer año de anticoncepción. Y este es un tip, chiquilla. No cambien de anticonceptivo todos los años, porque ustedes apenas dejan de tomar el anticonceptivo, que hay gente que dice, no, para hacer un detox voy a dejar de tomar anticonceptivo, después vuelven a tomar. El riesgo de trombosis de seno venoso, de trombosis venosa profunda de la pierna o de trombosis, tromboembolía pulmonar, es mayor el primer año del uso del anticonceptivo. No se extiende eternamente. Después baja a población normal. Entonces, no estén haciendo esta cosa de como que no, yo tomé 3 años, pero yo dejo de tomar porque en realidad me está haciendo un detox. Cuando usted vuelve a tomar ese anticonceptivo, vuelve a cero su riesgo y lo aumenta al máximo durante todo el primer año de ese uso. Duro ser mujer, duro ser mujer. Durísimo, por eso... Durísimo ser mujer. El otro día ahí voy a hacer otro paréntesis. Estamos súper dispersos. Vi una historia de una influencer en Instagram que le hacía una pregunta a ChatGPT de si era cierto que existía una píldora anticonceptiva para hombres que se había descontinuado por los efectos adversos que tenía en el hombre esta píldora. ¿Ya? Y es cierto. Lo dejo ahí, chiquillas. Lo dejo ahí. Pero durísimo ser... Durísimo ser mujer. Durísimo ser mujer. Sí. Así no va.
Bueno, en fin. Entonces la población que tiene, bueno, obviamente trombofilia adquirida Ujú. o congénita también son alto riesgo de hacer trombosis seno venoso. Y esta paciente, ¿qué red flags tiene? O sea, bueno, aparte de tener esta trombosis seno venoso, podría tener una preeclampsia y sabemos que la preeclampsia es de alto riesgo porque pueden hacer hemorragia intraparenquimatosa o puede morirse finalmente la paciente. Puede llegar a eclampsia y tener Exacto. edema cerebral y todo lo que implica esta enfermedad. Esta enfermedad es del síndrome hipertensivo del embarazo. Ya. Esa era tu pregunta, ¿no? ¿Qué cosas Sí, podemos pensar? sí, ¿qué me encantaría? Y en el caso que, por ejemplo, estemos pensando que es una trombosis venoso, ¿qué imágenes podemos tomar Ya. en esta embarazada? Em, Porque, ¿cómo lo hacemos? Ya, igual hay Complejo que... igual, po. Es complejo, pero igual hay que tener consideración una cosa, y que creo que es súper importante, vamos a extender un poco el tema, pero cuando la paciente está en riesgo, hacer cualquier cosa para poder sacar a la paciente de ese riesgo, aunque como riesgo indirecto, como efecto indirecto, podamos hacerle algún mal a esa guagua, es absolutamente ético y absolutamente como amparado dentro de la Lex Artis, ¿ya? Exacto. Porque nuestro querer no es hacerle mal a la guagua, sino salvar a la madre. Y si no hay mamás, no hay guagua tampoco. Entonces, así como haciendo un silogismo súper como rápido. Primero la gallina, después el huevo. Exacto. O sea, tenemos que tener a la mamá bien, Tenemos que ¿ya? tener gallina para tener Entonces, huevos. un escáner con venografía tiene una sensibilidad, una especificidad lo suficientemente grande, alta y buena para poder descartar la trombosis seno venoso y no Sí. es pecado hacerla aunque la mujer esté embarazada. Obviamente hay que transmitirle los riesgos a la mamá, pero siempre transmitiéndoselos de tal manera que la mamá no se sienta presionada a decir como no lo voy a hacer porque mi hijo le va a hacer mal. No, o sea, amiga, tú te tienes que salvar, tú tienes que estar bien. Tener una trombosis seno venoso te puede dejar inhabilitada para tener a tu guagua después. O sea, así de simple. Así que tenemos que descartar esta patología y con un escáner con venografía estamos regios. Sí. Yo creo que... Lo ideal sería la rezo, pero Sí. si no la tenemos. Claro, yo creo que lo que dijiste es muy importante porque hay mucho miedo y mito Exacto, a hacer que exacto. tomar escáner en el embarazo. Exacto. Cuando los riesgos son más altos de que se te pasen cosas, tenéis que hacerlo nomás. Exacto. ¿Ya? Y como dices tú, eso está totalmente amparado. Ahora, si estás en un centro en el cual tenéis la opción de tomar el gold estándar y tenéis Exacto. todas las neuroimágenes, quizás en esta paciente podríais pensar en hacerle, específicamente porque estáis sospechando Exacto. una resonancia con venografía. Exacto. Perfecto. Pero esa no es la mayoría de los pacientes en nuestro lugar. No. Y yo te diría que de hecho, no, si es que, por ejemplo, en este mismo caso, una embarazada, pero llegase con un déficit focal, yo al tiro me voy al escáner. Obvio No lo que pienso. sí, obvio que sí. Porque estoy pensando que puede tener algo de muy alto riesgo, incluso puede tener a lo mejor algún sangrado, por ejemplo. Exactamente. ¿Cachai? Exactamente. Así que está buena esa dejarlo bien en claro. Sí, y lo otro es que para los que todavía tengan dudas, el riesgo de malformaciones, qué sé yo, en un embarazo de tercer trimestre es bastante bajo, ¿ya? El riesgo es mayor en el primer trimestre, que son pacientes que están con fetos que están en pleno proceso de organogénesis, pero si ya estamos en el tercer trimestre, más Claro. riesgo tienen las pechugas de esa mamá que está empezando a hipertrofiarse por la lactancia que se viene próximamente y de producirse cáncer en esas pobres mamas que en ese feto que está ya formadito. Lo dice una mamá de Mamá de mucha 3. experiencia. Hashtag mamá de 3. Ya, eso. Oye, súper. Carito, supongamos le hicimos la imagen ¿Ya? y tenía una trombosis seno venosa a la embarazada. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, ese paciente... Dale, termina, me voy a decir algo. Ah, no, no, Ah, dale, ¿no? Ya. dale. Perdón, pensé que te estaba interrumpiendo otra vez. No. Ya, ese paciente es una paciente de alto riesgo, tiene que quedarse hospitalizada. No es necesario interrumpir el embarazo, ¿ya? Eso. Ni Ni madurar la guagua, nada. madurar la guagua ni ninguna cuestión, pero sí es una paciente que vamos a tener que anticoagular. Súper. Y vamos a tener que anticoagularla, ojalá con algo que sea de fácil reversión por si es que se desencadenara el parto. Pero no tiene ninguna... Para no fraccionar Sí. de primer momento como para partir. partirse. Sí. Oye, Carito, ¿y si está sangrando? Porque recordemos que la trombosis seno venosa pueden sangrar, sí. ¿cierto? Sí, ¿Qué acá hacemos? ¿La anticoagulamos? depende, pero se debería anticoagular igual. Exacto. Sí, Exacto. sí. Este es el único sangrado que Sí, se anticoagula. Yo lo exactamente. encuentro terrible, pero... Terrible, pero sí, Terrible. se anticoagula igual. Así que si es que una trombosis seno venosa sangró o debutó con sangrado, tiene que igual anticoagularla. Claro. Y con mayor razón sería heparina no fraccionada. Exacto. Uno pudiese pensar en heparina bajo peso si es que es chiquitita la trombosis seno venoso, Claro. está ahí lejos del parto, Claro, una pero- paciente no tan sintomática, pero yo creo que la primera opción
en este caso clínico, yo partiría con la no Y fraccionada. sobre todo considerando que una paciente que probablemente se hará un intermedio, entonces va a estar hospitalizada sí o sí, no la vamos a mandar a hospitalización domiciliaria. Poco probable, a menos que esté en una situación así, no sé, otra pandemia, digamos. Sí, pero Toco no. madera. Sí, pero poco probable. Porque son pacientes que se van a quedar, entonces la perina fraccionada que podría presentarse como una incomodidad. Si una paciente que está en una unidad de intermedio, No pasa nada. filo. Perfecto. Eso. De acuerdo. ¿Estamos con el caso? Estamos con el caso. Ya. Entonces, ¿cuánto rato llevamos? Ya, cuánto rato igual. No sé, quizás sí. Ya, pero- Hay gente que dice, ya, pero no pueden durar poquito, menos. Pero hay gente que dice, no, está bien que dure 1 hora. Pero bueno, ya. Nunca le vamos a dar el gusto a todos. Nunca le vamos a dar el gusto a todos. Pero Ya, vamos con terminémoslo. vamos con el tercer casito. Tenemos un adulto, ¿Ya? tan, hombre, parece talla. A mí me toca la mujer, a Nico le toca a los hombres, pero ya, así. Que tiene 65 años. Ya. Llega a tu servicio de urgencia con dolor de cabeza, ya con cefalea, se queja así, se toca un poco acá y dice que como que ve un poco borroso. ¿Ya? No consume ningún tipo de fármaco, fuma. Ya. ¿Cuáles son nuestras sospechas clínicas? Bueno, aquí cefalea más alteraciones visuales. Cefalea más alteraciones visuales en un hombre de edad. Sí. Yo creo que igual es importante aquí pensar en lo que tú me dijiste, glaucoma. Sí. Ya. Primero, dentro de los primeros diagnósticos diferenciales. Sí. Y ahí, para buscar glaucoma, la gente siempre como que piensa que tener un ojo rojo nomás es glaucoma. Yo creo que ahí la clave, porque nosotros no tenemos como... Lámpara hendidura ni... Y esta cuestión que te toma la presión intraocular, sería muy poco probable que no hubiese la pupila hemidriática reflectiva. Ya, yo busco eso. Cuando glaucoma, Sí. para mí, la pupila hemidriática reflectiva, ojo rojo y dolor. Sí, y es una ¿Cachai? semimidriasis, no se Así. alcanza a dilatar completamente la pupila y realmente a ti te ha tocado, a mí me ha tocado 2 veces y se ve así. Sí. Se ve así, pero literal. Entonces, suena ya con el examen físico que uno puede ver Al tiro. dicho un buen chileno, a ojo pelado. Sí. Entonces, Sí. Es Por un ejemplo, diagnóstico- la otro, como que tú decías, así como desprendimiento de retina, que es GES, dicho Sí. además, no duele. No duele, po. No duele, ¿cachai? Y es como que no, de repente ve una cortina y pum, y dejé de ver. exacto. ¿Cachai? Y hay otra herramienta, a mí me gusta ahí la ecografía posada y yo ahí al tiro cacho que ese es Claro. el diagnóstico. Hay otros diferenciales de ojo rojo, ya está la uveitis, la episcleritis, todas Sí. esas cosas, pero Pero en este esto- paciente en particular, en el sí. que estamos hablando ahora, Mm, yo estaría pensando también como el artritis de la temporal. exactamente. Ya. Artritis de la temporal. Esos son los 2 diagnósticos que tenemos que Claro. estar ¿Y sospechando. por qué? Porque ahí uno, como, ¿cuál es la sospecha? Digamos, ¿cuál es Exacto. el paciente típico? Lo estáis relatando un poco. Paciente hombre, más de 60 años, ¿cierto? Que tiene como un dolor, sobre todo como en la región temporal, de Ajá. hecho le toca, tiene claudicación de la mandíbula, habitualmente un poco de claudicación. Ajá, Y acá lo clave son las alteraciones visuales. exacto. Y yo te diría que son claves porque hay el gran problema de esto, po, que es lo que habíamos discutido. Exacto. O sea, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan grave la artritis es de la tan temporal? grave porque tú puedes perder la visión. Exacto. Por Y eso yo- es un diagnóstico emergente. Sí. Y acá recordemos que en neurología no es lo peor de la muerte, sino que las secuelas también. Sí, por las Ya, de secuelas hecho, funcionales. muchas veces yo encuentro que las secuelas pueden ser Son peor que la harto muerte. peores que morirse, sí. Sí. Estoy súper de acuerdo contigo. Entonces, en esta cosa neurológica, aquí es clave tener visión. Pues, o sea, quedarse Exacto. con un ojo a no ver es complejo. Entonces, y además porque tiene un tratamiento. Sí. Entonces, acá una de las cosas que yo les recomiendo para examinar siempre, aparte de buscar glaucoma y todo, este defecto pupilar aferente relativo, Ujú. yo creo que es clave. Porque también se afecta, porque la retina está afectada en esta patología. Y cuando hay afectación de la retina, Ujú. un muy buen tips es buscar este defecto pupilar aferente relativo. El de par. ¿Cierto? Y usted lo busca poniendo al paciente, le ilumina, ¿cierto? El ojo izquierdo y el ojo derecho a cada rato en el fondo. Y si, por ejemplo, al iluminar el izquierdo, supongamos se contrae, se hace miosis, pero usted ilumina el derecho y ahora se dilató, está mal, ¿cierto? Eso está afectado y es Claro. porque probablemente la afectación de ya sea la retina, nervio óptico, quiasma está afectado. No sé dónde está el problema, pero Algo hay para algo ahí. atrás está Algo para pasando. atrás. De la retina para atrás. Claro, algo pasa. porque sería ideal usted hacerle un fondo de ojo y toda la cuestión a este paciente. Pero, pucha, entrenamiento en eso no es muy bueno, ¿cierto? Ujú. Porque uno pudiese ver, por ejemplo, que se puede trombosar la arteria de la retina, que también Ujú. eso se puede ver con ecografía. Exacto. Eh, pero eso. Ahora, el diagnóstico definitivo de esta cuestión es... Biopsia. Es biopsia. Sí. ¿Cachai? Y hacerle como una ultrasonografía Doppler de la Claro, y arteria para ver pesquisar. engrosamiento de no sé qué. Pero Ahora, eso no igual- va a hacer usted en la urgencia. No, no Entonces, la va a hacer. la sospecha va a ser clínica. Exacto. ¿ya? Esta es paciente adulto mayor, dolor sobre todo en la región temporal, le tocas, le duele
y además de eso tiene alteración ocular, tiene alteración de las visuales y tiene, por ejemplo, estos defectos de la pupila. Igual es importante aclarar una cosa. Si yo sospecho esto, siendo tan alto el riesgo de que esto sea realmente una arteritis de la temporal, entendiendo que el riesgo es que el paciente quede ciego, no es para nada pecado. De hecho, es exigible que nosotros partamos la terapia precozmente, sobre todo porque la biopsia, que es el diagnóstico definitivo, no se va a alterar hasta una semana después de haber partido la terapia. Claro. Entonces, usted tiene que pasarle la prednisona en altas dosis sí o sí, 60 miligramos al día, por ejemplo, porque además la mayoría de los criterios que están en, que no me acuerdo cuáles son todos, pero de la American College of Rheumatology, son criterios clínicos. Entonces, más de 50 años, sensibilidad, no sé qué, revíselo, búsquenlo. Pero si usted tiene 3 de 5 criterios, hay que pasarle la prednisona. O sea, entre pasarle y no pasarle, entre ponerle y entre no ponerle. Siempre ponerle. Es la siempre clave. ponerle. O sea, yo te diría que eso es un buen tip. Y por ejemplo, cuando me preguntan, esta pregunta es clásica. Doctor, ¿y este escáner con contraste o sin contraste? Ponle contraste. O sea, ponle veneno, ponle veneno. Ponle no. Porque la mayoría de las veces como que... Sí, como que a uno le da susto y mejor claro, que eso no, sobre el que demás eso falte. casi siempre funciona el demás. Sí, es verdad, es verdad. Ahí la dejo. Oye, sí, pues. Así que eso te diría yo con los tips de... Y claro, pasarle los corticoides porque entre que pierda el ojo y pasarle corticoides no, el riesgo es... Sí. O no sea, cuesta nada, ¿cierto? Nada. Y en altas dosis. Prednisona 60 miligramos al día. Oye, Ya, y aquí no hay una cuestión con los exámenes de laboratorio. Sí, exacto. ¿Qué VHS sirve, no sirve, PCR? Ya, acá se elevan los parámetros inflamatorios de la sangre, se elevan. ¿Y te pueden ayudar? Yo creo que sí. Pero tampoco es como que te lo descarten 100. Ahora, habitualmente... Te apoyan, ¿ya? Porque una PCR o una VHS se va a elevar. Exacto. Ahora, estuvimos revisando el tema ayer y efectivamente la que tiene más sensibilidad es la PCR. Es la PCR, ¿eh? Sí. Más que la VHS. O sea, si la VHS está negativa, no quiere decir que no la tenga. Exactamente. Aunque los criterios de este colegio americano de reumatología está la VHS dentro de sus criterios, no la PCR. Pero la PCR no la ha cambiado, es más sencilla. Siempre los criterios falta que se junten los viejos de nuevo. Exacto. Me imagino así como viejos de corbata. Sí. Así como vamos a hacer un consenso de reumatología. Sí, Brigio. Yo fui paciente reumatológica cuando chica. ¿Ah, sí? Sí, tuve una artritis y me trataba el doctor Talesnik, que sigue vigente. Mira, ¿qué tal? Reumatólogo pediátrico de la Católica. Un saludo para él. Sí. Oye, estupendo, ya estamos con los 3 casos. Estamos con los 3 casos y vamos a dar papitas de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Ya tenemos buenas papitas, sí. Dale. Yo creo que papita número 1, paciente joven. Podemos verlo en pacientes jóvenes. De hecho, el Chino Ríos tenía síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Paciente joven que toma cuestiones que alteran la vasculatura cerebral. A todo nivel. Ergotamínico, cocaína, cannabis, anfeta, triptane. Sí. ¿Qué más? La historia clínica. La historia clínica es una historia de una cefalea que puede ser ictal y que es una cefalea que dura mucho más que una cefalea ictal como un HCA. Por ejemplo, es un dolor que puede durar 2 horas con tapas, con mucha intensidad, y es improbable que si tiene este síndrome baje a 0, ¿ya? El paciente queda con un dolor y después vuelve a tener dolor. Son dolores intermitentes, ictales y de alta intensidad. ¿Cachai? Que dicen que en promedio son 4. ¿Ah, sí? Sí. Cacha, no sabía. Estuve leyendo y decía que en promedio son 4 tipos, así como 4 cefaleas ictales, así como... Sí. Yo a mí me ha tocado. Y otra cosa que es súper importante... Y ojo que en el primer diagnóstico la gente no la chuta. Sí, no. Claro, son como segundas consultas. Y lo otro importante es que son pacientes que la mayoría de las veces tienen tanto dolor que no consultan en la crisis de dolor, sino que cuando el dolor baja un poco, y son pacientes que la mayoría de las veces quedan categorizados como de bajo riesgo, como un C4 en un ESI o un verde en un Manchester, digamos. Como pacientes que uno los ve y, tiene una cefalea. Por eso es tan importante, y yo voy a volver a ser majadera con esto, la historia clínica. Si la paciente o el paciente te refiere que tuvo una cefalea de alta intensidad, que estaba lavando la loza y le vino como un piedrazo en la cabeza, eso es una cefalea ictal y no nos podemos meter al bolsillo esa historia clínica. Claro. Ahí, el diagnóstico probablemente se hace con angiotac. Exacto. Pero considerar, ¿cierto? Que si es que usted... ¿Por qué es tan importante? Porque este síndrome puede tener sangrado. Se describen hemorragias subaracnoideas que son surcales, no tan de las cisternas de la base, sino que van como más de la corteza, ¿cachai? Que están asociados a esta enfermedad. Sí. Y también accidentes vasculares isquémicos. Exacto. Entonces, podéis tener tanto hemorragia como isquemia producto de esta síndrome de vasoconstricción. Entonces, igual es importante diagnosticarla para poder también suspender el factor desencadenante. Perfecto. Y darle ahí su nimodipino. Exacto, ¿cierto? Su cosita, su vasodilatador. Eso.
Muy bien. ¿Y alguna más otra me papita de falta? eso? No, íbamos a dar papitas también de disección de vasos cervicales como diferencial también de cefalea ictal porque es uno de los graves. Po. Ya, sí. También puede ser paciente joven Paciente joven. en ejercicio. Tenemos un caso de un amigo, muy buen amigo que tuvo Sí. en ejercicio. En ejercicio. Una Manu Álvarez, cefalea, te claro. mandamos un saludito. Sí. Eh, Cefalea, cefalea pero más que nada cervicalgia. Sí, sí. Unilateral. Unilateral. Ictal. Y se le fue la vértebra lifium. Sí. ¿Qué otra cosa importante de la disección de vasos cervicales? Bueno, importantísima diagnosticarla porque es una de las principales causas de stroke en gente joven. Entonces, no podemos dejar pasar una disección y no darle su aspirinita o su anticoagulación dependiendo del nivel y todas esas cosas que le gustan los neurólogos. neurólogos y que nosotros no Pero ahí, se nos olvidan. claro. ¿Qué sería un pecado? Una cefalea ictal, o más que nada cervicalgia ictal unilateral. Sí. Como decía, Ahora, a los dos lados es extremadamente raro, ¿cierto? Sí. Y ahora iba a decir algo que es algo que hacemos en el Sotero sobre todo, y me imagino que ustedes también. Cefaleas de alto riesgo, ya sea por la razón que sea, según Snoop 4, que habíamos hablado, tomarle vasos de cuello siempre, ¿ya? Porque nosotros siempre tomamos escáner con vasos de cuello. Ya. Siempre. Eso va de regla, porque... Entre ponerle y no ponerle Entre ponerle y no cuello, ponerle. Si en realidad es un pedacito chunguito más de escáner. No cuesta nada. No te va a irradiar más. No te va a irradiar más. Basta. La tiroides. Basta. Basta. Sí. O sea, la tiroides vivirá otro día más para... Sí. Vivirá. Y usted se irá a acostar tranquilo. Sí. Creo que estamos, ¿no? Sí, creo que estamos. ¿Qué más? El Horner. Horner. Que lo hablamos también en el primer capítulo de la segunda temporada. Ahí tenemos un caso clínico de un... Ay, ilumíname, se me olvidó. ¿Qué sí, hablamos de Horner? Un paciente... Sí, que cuando te se cae la carótida... te pues te da el parasimpático. Eso te da la cadena simpática. Sí. Se afecta al simpático, entonces te da un Horner. Exacto. ¿Y qué es el Horner? Miocistosis y anhidrosis. Eso. Ya, así que para que busque las pupilas, los párpados, con la cefalea unilateral. Igual es bien como típico, o sea, es bien como visible. Sí, pero la gente no examina, porque piensa que, o sea, aquí es la clave. Yo sé que de repente estamos cansados, son las 3 de la mañana, llega el paciente, pero hay que ponerle ojito. El que es más complejo encuentro yo es el Wallenberg, el síndrome de Wallenberg, el que tiene, pues ese es más... Ya, pero vamos a dejar para otro capítulo, sí, para otro capítulo, cuando hablemos de fosa posterior. Sí, estamos ahí juntando capítulos del ámbito de la neurología también, para que ustedes también tengan... en su arsenal. En su arsenal. Mientras va al baño o al metro. Estamos entonces. Estamos. Listo. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en el buenísimo capítulo. Próximo capítulo. Me encantó. Quedamos 10 de 10. Ya, dale, despídenos o no, perdón por hablar. Si queréis cortar esta parte porque me emocioné. Ya, dale, despídenos. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo de Código de Urgencia, tu podcast favorito.